Bueno, habíamos estado hace ya un tiempo con Andrés Preciado, porque es que él está en el corazón del análisis y el seguimiento de uno de los grandes escenarios en donde se desarrolla la actividad colombiana, ¿cierto? Y hay escenarios de muchas naturalezas. En este caso es todo el tema del conflicto. Andrés Preciado es politólogo de la Universidad Nacional de Medellín. Ha trabajado básicamente en estos temas desde el sector público y hoy en día el nombre suena director de conflicto, de Ideas para la Paz, no para generar conflicto, sino para hacerlo, sino para analizarlo. Para analizarlo, exacto. No es que sea conflictivo, pues sí es experto en el conflicto. Entonces, ahora que estaba conversando con él, este tema está tan en el corazón de nuestra realidad y tiene tal cantidad de vertientes y de desdoblamientos que hace difícil centrarnos, pero vamos a ver cómo nos va, Andrés. Gracias por la invitación. No, María, gracias por estar acá nuevamente. Y hay una pregunta que yo creo que está moviéndose por muchos lados hoy en día en Colombia, y estamos en un momento de crisis, en un momento de replanteamiento de lo que ha sido, sobre todo en la campaña, sobre todo en la primera etapa del gobierno del presidente Petro, el concepto de la paz total, que daba la impresión de que esto iba a ser una paz que fuera capaz de recoger todas estas expresiones de violencia y encontrarles una salida. Pero daría la impresión que la paz total está haciendo agua por los cuatro costados, siendo positivos, pues, empezando porque creo que un análisis que hace el presidente Petro de lo que ha sido su política. ¿Vos cómo ves esa situación, Andrés? Pues yo creo que hay como varias cosas que hay que analizar en ese tema, y es, primero acordémonos que en la época de campaña nosotros no hablábamos de paz total, el país no hablaba de paz total. La bandera, digamos, en estos términos de seguridad con la que el presidente Petro se eligió y que la mayoría de colombianos votaron y por eso es el presidente, estaba más ligado a la seguridad humana. Entonces, el discurso de campaña es un discurso más de seguridad humana, y ya cuando estamos en el gobierno se nos presenta al país la paz total como la estrategia del gobierno Petro de acercarse a los grupos armados. Entonces, de alguna forma, los 2 primeros años del gobierno Petro nos marcaron un protagonismo de la vía negociada. Es decir, el presidente opta por decir: yo voy a enfocar mi estrategia en negociar con los grupos armados y ofrecer unas garantías, digamos, de negociación que nos permita reducir la violencia, reducir el impacto humanitario. Esa era la gran promesa de la paz total. Vamos a negociar con los grupos armados para reducir en los territorios la violencia que hoy está afectando a los ciudadanos. Si uno fuera a ver, de alguna manera, esa propuesta o esa iniciativa del gobierno no fue aceptada de la mejor manera o recibida de la mejor manera o aprovechada por los grupos armados de la mejor manera. Sí la aprovecharon para otras cosas, para fortalecerse, para expandirse, para consolidar para lo el control que contrario tenían, pero no para llegar a una situación, digamos, de desmovilización o desarme. Acordémonos que la paz total, digamos muy resumidamente y para que todos nos puedan entender, sí, la paz total tenía dos caminos, digamos, de acercarse a esos grupos. Uno que era el más clásico de negociaciones, que eran las negociaciones más políticas o digamos con grupos subversivos o revolucionarios, y otro que era un camino más jurídico, que es lo que se llama las conversaciones o los escenarios sociojurídicos, que en últimas es como una vía de negociación más jurídica o más judicial, por llamarlo de alguna manera, que nosotros hemos llamado sometimiento. ¿Qué es lo que entró en crisis? O lo que uno podría decir que no le salió al gobierno Petro en estos 2 años. Y es que acuérdense que la paz total, en esa idea, digamos, muy universalista, muy globalizante, muy totalitaria, y que valga la redundancia, abrió mesas de negociación simultáneas pero bilaterales con todos los grupos armados. Nosotros llegamos a tener 11 mesas de negociación, lo cual hacía muy difícil entender como cada uno de los intríngulis de esas mesas. Esas mesas tenían una característica en común,
y era que en todas esas mesas de negociación el Estado era uno de los jugadores y el grupo armado era el otro jugador. Por eso eran bilaterales. Eran simultáneas, pero no eran multilaterales. O sea, nosotros nunca tuvimos una mesa que sentara a varios grupos a negociar con el Estado. Era el Estado y el grupo, el Estado y el grupo, el Estado y el grupo en cada mesa. Eso hizo que tuvieran unos retos metodológicos muy significativos. Y lo que nosotros ahora llamamos crisis de la paz total, o lo que muchas personas como el expresidente Juan Manuel Santos han criticado, es que sobre todo toda esa indefinición metodológica que al principio generaron esas mesas simultáneas llevaron a que no se pudieran tener resultados claros, un seguimiento, una metodología y unas fases identificables en cada uno de los grupos, y de alguna manera se tomaron decisiones en eso metodológico que dificultaron el avance de las negociaciones. Entonces voy a poner un caso que es como el caso más emblemático, y es los ceses al fuego. En teoría de negociación o en metodología de negociación, el cese es una alternativa válida. O sea, uno puede plantear un cese. El punto clave es cuándo planteas el cese. ¿Y en qué condiciones? ¿Y en qué condiciones? ¿Y cómo lo verificas? El escenario ¿Y cómo lo verificas? En la historia colombiana, nosotros hemos optado por ceses en distintas partes o fases de la negociación. Por ejemplo, con las FARC el cese al fuego llegó al final, cuando ya todo estaba acordado como un mecanismo, digamos, de tránsito y de agrupamiento del grupo. El gobierno Petro tomó la decisión de que el cese era una forma válida de negociar desde el principio. Porque acuérdense que el objetivo era llegar a alivios humanitarios, era reducir la afectación humanitaria que traía el país. Esto no salió bien, y yo creo que parte del fracaso y de la crisis de la paz total se explica por eso, porque los ceses no se cumplieron, porque no había cómo verificarlos, porque había mucha discusión entre los grupos y el Estado de cómo hacer los ceses, y porque, y esto sí es una característica muy propia del gobierno Petro, nuestra situación de conflicto, o sea, la dinámica del conflicto que traíamos era una dinámica en donde el Estado era el principal enemigo de los grupos, la confrontación entre el Estado y los grupos, y más o menos hasta el gobierno Duque eso fue así, pero cada vez más tenemos una situación en donde la dinámica del conflicto es que los grupos se enfrentan entre sí. Y el gran problema que esto le generó a los ceses al fuego es que el cese al fuego se acuerda entre el Estado y el grupo, porque eran negociaciones bilaterales. Sí. Pero el grupo se estaba enfrentando con otro grupo ilegal en los territorios. ¿Eso es un incumplimiento del cese? No, en términos generales no. Pero ¿cómo le vende usted a la opinión pública que ese grupo que está negociando, que tiene un cese con el Estado, se anda dando bala en esos territorios con otro grupo armado? Era muy difícil de explicar, y yo creo que parte de las razones del fracaso de la paz total van por ahí. Entonces, lo que entendemos como crisis o fracaso de la paz total es el poco avance que tienen en las mesas de negociación. De esas 11, hoy tenemos más o menos 9, muchas congeladas, muchas que no tienen avances significativos, pero además ese protagonismo que el presidente le da a la paz como la forma de salida negociada a la paz total, no cumplió su objetivo. Es decir, hoy en ningún territorio del país hay una situación mejor que la que el presidente recibió. Exactamente. Entonces, ese desbalance entre seguridad y paz es lo que llevó a que tengamos como esa situación de crisis. Es que fíjate, creo que la presentación que acabas de hacer es muy completa y abre muchos espacios de análisis y de comprensión, ¿cierto? Perdón. Y yo quisiera resaltar de lo que has planteado 3 puntos, ¿cierto? El primero es que esto crecientemente es un conflicto que no es solamente entre el Estado y grupos armados. Es decir, estamos en un escenario que ya no es el viejo escenario de lograr una negociación política con unos grupos que están alzados contra el Estado, contra una guerra revolucionaria, subversiva. De acuerdo. Yo creo que eso ya, si queda más casi que un recuerdo, e intentos de presentar lo actual como si estuviéramos todavía en ese escenario de la guerra subversiva, donde hay un grupo armado que quiere derrocar al Estado y un Estado que se defiende de ese grupo. Y esto fue poco a poco siendo penetrado ya no con un objetivo inmediatamente político, sino un objetivo económico, un negocio. Entonces, lo político fue
arrinconado progresivamente por un avance de los intereses ya estrictamente económicos que se mueven en torno a estos grupos, que protegen estos grupos y que son amparados por ellos, donde es básicamente el tema del narcotráfico, no exclusivamente el narcotráfico, pero el tema del narcotráfico. Entonces, eso ya nos coloca en un escenario de negociación que es mucho más complicado. Es decir, ¿usted cómo puede negociar? Y quedémonos por el momento en este punto, después si hay tiempo, trato de sacar los otros dos. ¿Usted cómo puede negociar con un esquema que nace del sentido de la negociación política, negociar con unos grupos que son armados, ¿sí? Pero que tienen una motivación que ya no es política, sino económica? ¿Usted qué tipo de acuerdos puede llegar con ellos? Entonces vamos primero como al diagnóstico de la situación. Entonces, efectivamente nosotros estamos como en un escenario híbrido y desde la Fundación Mías para la Paz hemos tratado como de describir un poco ese escenario híbrido. Tenemos en un lado, efectivamente, lo que era como esos grupos revolucionarios, subversivos, y en un lado crimen organizado. Nosotros creemos que estamos como en el medio, o sea, estamos haciendo esa transición entre esa rebeldía, esa subversión y más el crimen organizado. Hay un matiz ahí que es muy importante y es el tema de, efectivamente, llamar que el escenario es hoy más de crimen organizado o ese escenario híbrido que vamos hacia la criminalización de la situación, no quiere decir que el crimen organizado no tenga un cariz político o una característica política. En el crimen organizado también hay unas discusiones fuertes de poder. Ahora hablamos mucho de gobernanza criminal o de gobierno criminal. Entonces sí hay una forma de lo político en el crimen organizado, pero es distinto a lo político en esa parte como más subversiva. Perdóname, hay una pequeña observación. Político en el sentido de tener control de poder. Claro. Ya no el poder para transformar el Estado, sino el poder que nos garantice nuestra operación. De acuerdo, entonces ahí hay una situación en donde este poder del crimen organizado, lo político en el crimen organizado, no es cambiar el Estado social de derecho. No, es otro tipo de poder que está relacionado con la capacidad de extracción de rentas, con la capacidad de generar control territorial y demás. Entonces ahí el escenario de la negociación creo que es básico cambia. Entender. Claro, ahí el escenario de la negociación cambia. Eso no quiere decir que cuando el crimen organizado, las organizaciones de crimen organizado crecen significativamente, no tengan una ambición, porque como la criminalidad tiene una capacidad de expandirse, si eso crece, eso no quiere decir que en algún momento a una organización criminal sumamente poderosa no se le dé por decir que ahora quiero todo el escenario de poder. Lo que pasa es que lo que hay que reconocer es que en este punto de la situación no hay ninguna organización que hoy, por ejemplo, a pesar del reto, tenga la fortaleza que las FARC tuvieron en su prime o que el paramilitarismo tuvo en su prime, con todo lo complejo que puede ser el reto del Clan del Golfo ahora. Entonces, la forma, como el objetivo de esas organizaciones, el objetivo político es distinto, la forma de acercarse a la negociación también es distinta. Hay que reconocer una cosa valiosa de la paz total, incluso en su idea inicial, incluso con el fracaso. La paz total tiene dos cosas que yo creo que son muy importantes digamos, para no ser solamente, para no darle solamente pata a la paz total. La paz total nos dio dos cosas que tienen mucho sentido en la discusión nacional. La primera es que nos acercó a las agendas rurales y urbanas de paz. Nosotros veníamos de una agenda de paz que era sumamente rural. Sí, señor. La paz era una paz que se discutía para unos territorios lejanos, para una gente que está por arma en el monte. Y que surge de buscar acuerdos con guerrillas rurales. Con guerrillas rurales. Entonces, la FARC era absolutamente nuestra agenda de paz seguía siendo una agenda de paz rural. Nosotros veíamos la agenda de paz como una cosa de grupos por ahí en el monte. La paz total nos puso agendas urbanas y rurales de paz. O sea, nos puso a discutir sobre la paz urbana y la paz rural. Y eso es positivo. Y lo otro que es positivo es que en esa segunda vía de la paz total, que son como las conversaciones más jurídicas, hay tres casos urbanos: Buenaventura, Quibdó y Medellín, Valle de Aburrá, que son conversaciones sociojurídicas con el crimen organizado. Y esa es una cosa muy importante porque regionalmente en América Latina y en el mundo sí hay una conciencia de que efectivamente si estamos llegando a que el escenario es una guerra contra el crimen, esa guerra
así como la de las drogas, policiva, punitiva, militar, es una guerra perdida. No tenemos cómo vencer, cómo acabar el crimen organizado. Entonces tenemos que encontrar formas de poder negociar con el crimen organizado. Y eso es una cosa que no está inventada. Y la paz total es un ejemplo, con fracasos, con cosas que se han hecho mal, con errores metodológicos, pero que nos pone en una discusión que va a ser la discusión de las próximas 3 o 4 décadas. Y es cómo vamos a tratar el problema del crimen. Solamente a bala. Ya nosotros somos un ejemplo de que solamente a bala no se resuelven los problemas como los de criminalidad. Entonces tenemos que encontrar maneras en donde tengamos un equilibrio entre la capacidad de disuasión militar, policiva y judicial del Estado, y eso se balancee con escenarios de negociación. No es la misma negociación que con las guerrillas, no es la negociación del Estado Social de Derecho, pero es una negociación que sí reconozca que el crimen organizado ha generado unos escenarios de poder, que el crimen organizado tiene unas características políticas particulares y que efectivamente tenemos que llegar a una manera legal, respetuosa de derechos humanos, consciente de garantías a las víctimas, que nos permita acercarnos a atender ese problema. Porque la manera ilegal de negociar con el crimen organizado ya está inventada. El modelo Bukele partió de negociaciones por debajo de la mesa ilegales, que además es el modelo pues, que mucha gente está mirando hoy en América Latina. Las negociaciones ilegales con el crimen organizado en México, en Brasil, en Colombia mismo hay ejemplos de negociaciones ilegales con el crimen organizado. Entonces, eso es una constante que va a ser muy significativa en lo que viene en las próximas décadas en la región, porque el problema del crimen organizado transnacional es el problema regional. En Chile, en Argentina, en Ecuador, ahí sí estamos todos montados, en Brasil, sí. Todos estamos montados en el cuento del problema del crimen. Entonces sí tenemos, y la Paz Total abrió una discusión sobre eso, que creo que no es menor, y es cómo vamos a negociar con el crimen organizado. ¿Qué es una negociación distinta? Claro, no estamos negociando el Estado Social de Derecho, es una negociación más judicial. Eso cambia el foco del poder del Ejecutivo un poco al judicial. Ahí la Fiscalía va a tener un rol muy importante también, y eso cambia los incentivos de la negociación, porque cuando uno habla con organizaciones o con miembros de organizaciones criminales, las 3 preocupaciones grandes que tiene una persona que está en el crimen organizado es: ¿cuánta cárcel tengo que pagar? ¿Con cuánta plata me puedo quedar? Y no me obliguen a delatar a nadie, porque en el crimen organizado esas vendetas son bien significativas. Eso me recuerda lo que era en buena medida los planteamientos que en su momento hizo Pablo Escobar. ¿Sí? Porque Pablo Escobar, con la presión que estaba sufriendo por parte de las fuerzas del Estado, dijo: vamos a buscar una negociación, ¿cierto? Y esos 3 puntos fueron los 3 puntos que planteó Pablo Escobar en su momento. Claro, y es que Colombia tiene una historia y ahí se avanzó de negociación mucho, con sí, el crimen claro, organizado y de formas de negociar con el crimen organizado. Lo que pasa es que eso seguía siendo un problema muy colombiano. Sí. Ahora es un problema, ahora es un y se problema veía más rarísimo, extendido. sí. Y era raro y tiene un problema de legitimidad significativo. O sea, y que no hemos resuelto. Y es, acuérdense que la forma en la que estamos, digamos, el escenario político hoy es un escenario de nuevo regional, en donde los Bukele tienen mucha fama, las medidas autoritarias tienen mucha fama. O sea, esta idea de seguir vendiendo que al crimen se le puede derrotar, se le puede encarcelar, se le puede disminuir, eso sigue siendo una idea que es ganadora políticamente. Ahora, técnicamente, lo que uno va a ver es que efectivamente las victorias, y en eso Colombia sí que tiene experiencia, las victorias contra el crimen son victorias que son muy bajitas. O sea, son victorias que son muy temporales, que son muy difíciles de sostener. Entonces sí tenemos que mezclar persecución con posibilidad de negociación, porque además la persecución implica muchas muertes, implica muchas pérdidas para el Estado también. O sea, nosotros hemos puesto en esta lucha contra el crimen organizado históricamente la vida de muchos funcionarios públicos que han fallecido en esa situación, que los han matado en esa situación. Entonces sí tiene que haber una forma de resolver metodológicamente cómo negociar, ¿verdad?, legalmente con el crimen organizado. Que yo creo que es una interrogante que todavía no tiene la respuesta definitiva. Porque es que fíjate, yo creo que había, cuando era la negociación política con grupos
con motivación política, había un espacio de negociación para llegar a unos acuerdos, de pronto unas reformas políticas que permitieran que estos grupos que se habían alzado en armas contra el Estado pudieran regresar al Estado, ¿sí? Sí. La pregunta es, grupos, personas que están dedicadas a la pura actividad criminal, ¿usted qué les puede ofrecer? Pues digamos que nosotros también tenemos modelos como muy híbridos, porque por ejemplo la negociación con los paramilitares no fue una negociación de paz, fue una negociación de sometimiento, digamos engallada con elementos de justicia transicional, y ahí también digamos como que hubo un modelo intermedio en donde hay reconocimiento de víctimas, hay algunas cosas de reformas políticas que también digamos que estaban ahí en la discusión. Yo creo que por eso hay que entender el cariz político que tiene el crimen organizado, entendiendo que es un poder más local, pero no es que ellos sean, digamos, actores económicos de criminalidad que están despegados de un entorno social. O sea, ellos no son una rémora social que se instala y preda un entramado, sino que ellos hacen parte también de ese entramado, tienen consideraciones políticas, tienen preferencias políticas, entonces también tienen unas agendas de desarrollo más locales que probablemente quieran poner en la conversación. Eso no está del todo, eso habría que verlo. Y de hecho, en las mesas como las de Quibdó, Buenaventura y Medellín hay una parte de transformación social, de recambio económico que no es menor, porque en últimas también estamos hablando de organizaciones criminales que tienen en su composición mucha juventud. O sea, que hay muchos pelados muy jóvenes que están ahí, a los que hay que ofrecerles un modelo de vida distinto, alternativo. Entonces sí hay una preocupación por cómo generar el incentivo. Es que fíjate ahí en lo que acabas de decir, que es muy cierto. Yo creo que permite, creo yo, ver lo siguiente. Es que cuando se hacía la negociación con los grupos alzados en armas, realmente es decir, se les podía dar una respuesta cuando se tomaban medidas de reforma social, fueran radicales, fueran mesuradas, no importa. Con el crimen organizado actualmente, perfectamente se puede hacer eso, pero la motivación que está detrás del crimen organizado no se resuelve con estas medidas que son positivas, que son necesarias. Entonces, listo, cuadramos con ellos esto, pero sigue prendido el motor que genera la violencia, que es el narcotráfico, pues, o la demanda de droga. Yo creo que en general hay varias cosas ahí. La demanda de droga es muy importante, los mercados de droga siguen siendo muy significativos, la cocaína sigue siendo muy importante, pero hay otras rentas que son significativas. Y lo que sí ha fracasado en esta lucha permanente contra el crimen organizado es que nosotros tenemos una promesa incumplida de descapitalizar eso. O sea, el Estado recurrentemente dice que va a perseguir las rentas ilegales, pero al final del día nosotros, más allá de ciertas cosas de extinción de dominio y demás, nosotros no lo hemos logrado ni entender la magnitud, ni llegar al punto de tocar ese es el corazón del tema, es decir. Es el corazón del tema, pero también es el corazón de cómo el Estado puede llegar, además de perseguir la organización, porque es que nuestra lucha contra el crimen organizado ha sido como una lucha, perdón la expresión, de figuritas. Sí, o sea, vamos persiguiendo la cabeza, la organización, pero el motor sigue vivo. Si usted entra a atacar ya las rentas que genera esa actividad, ahí usted está atacando en el corazón a esa actividad que tiene una motivación finalmente económica. Pero también tiene que entender cuál es su posición como Estado, su posición moral y política en relación a la renta. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido una posición política y moral como Estado de no reconocer que en esa renta ilegal del narcotráfico hay unos cambios culturales, sociales muy significativos. O sea, la marihuana hoy no tiene
la incriminación social que tenía hace 30 o 40 años. Hoy, socialmente hablando, puede ser hasta más reprochable fumarse un cigarrillo Marlboro, perdona ahí la publicidad, pero fumarse un cigarrillo Marlboro en una casa que fumarse un pucho de marihuana. Eso hay un recambio generacional y hay cambios internacionales en torno a eso. Es decir, hay una reconfiguración del mercado de la marihuana, del mercado de la cocaína. Entonces tenemos que discutir también qué es lo que nosotros vamos a priorizar penalmente hablando. Vamos a perseguir la extorsión, vamos a perseguir la minería ilegal por la afectación ambiental que genera, vamos a perseguir la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, vamos a seguir persiguiendo a los marihuaneros, vamos a seguir persiguiendo a los consumidores. O sea, penalmente hablando tenemos que establecer prioridades, porque perseguir a todas las rentas va a ser muy difícil. ¿En cuáles nos concentramos? Y de hecho hay rentas que históricamente no hemos tocado. Por ejemplo, el tráfico de armas. En el país se habla muy poco del tráfico de armas y Colombia tiene un mercado de tráfico de armas que es un mercado cíclico, porque el mayor productor de armas en Colombia es el Estado. O sea, es el Estado colombiano el que genera muchas de las armas que luego terminan en una situación de inseguridad en nuestros territorios. Esa renta del tráfico de armas, porque es una renta que no se toca demasiado, pues porque es una renta que toca directamente la estructura del Estado y los mecanismos de corrupción. Claro, hay que preguntarse qué es lo que hace que eso pase como por debajo de la mesa. Y hay cambios internacionales. Cada vez más el mercado de la marihuana es un mercado que tiende de la penalización a la regulación. El mercado de la cocaína también está cambiando significativamente, porque si se desclasifican bien a la hoja de la coca, estamos hablando de otra cosa distinta. Y el ejemplo clásico de eso fue el tema de la lucha contra el alcoholismo en los años 20, 30 en Estados Unidos. Claro, hay cambios el generacionales. gran impulsor de todas las mafias, De ¿cierto? todas las mafias. Hasta que tuvieron que decir, eso se acepta, se legaliza. Porque uno va viendo en esto que de pronto y puede sonar para muchos como una derrota. Yo creo que es una transformación cultural. Es empezar a abrir el espacio de legalidad a actividades que hoy están ilegales, y en la medida en que están ilegales son generadoras de grandes rentas ilegales. Porque en el fondo lo que se trata es cómo controlamos esas rentas, porque esas rentas desbordadas acaban teniendo una capacidad y un poder económico que se traduce en poder. Y al final la pregunta es, bueno, ¿dónde ponemos el foco de la capacidad del Estado? Entendiendo que la capacidad del Estado es limitada, que el problema de crimen es significativo, y aunque esto parezca una discusión muy teórica a veces y filosófica, tiene implicaciones de política pública. Vamos a entrar en una campaña presidencial. Vamos a entrar en una campaña presidencial, tenemos unos retos de seguridad significativos, la paz total nos deja unos fracasos, pero nuestra discusión va a ser, bueno, otra vez, ¿qué equilibrio le vamos a dar a la paz como salida negociada o a la seguridad? Lo que ha demostrado la historia de Colombia es que nosotros hemos sido exitosos cuando tenemos un equilibrio entre paz y seguridad. Exactamente. A veces hemos tenido gobiernos que han priorizado la seguridad y han tenido unos resultados, sí, pero como todas estas situaciones se reciclan, como hay reciclaje criminal y todo eso, aún los gobiernos que han tenido resultados han dejado reductos que luego son problemas. El Clan del Golfo es un reciclaje de un problema anterior, las disidencias de las FARC es un reciclaje de un problema anterior. O sea, nuestros problemas se han reciclado, y justamente donde hemos sido exitosos es donde encontramos un equilibrio entre paz y seguridad. ¿Qué es lo que uno esperaría técnicamente de la siguiente campaña? Que más allá de la polarización política, aislándonos un poco del fracaso de la paz total, podamos volver a construir un acuerdo como Estado en donde balanceemos la posibilidad de negociar y seguir persiguiendo con nuestra capacidad los grupos armados. Entre más hablamos, más temas van aflorando, ¿cierto? Pero yo creo que hay una cuestión que habría que ubicar en este escenario, y es finalmente empezar a entender que hay prohibiciones que lo que tienen es un efecto de fortalecimiento de los grupos que se van a lucrar de esas prohibiciones. Hablábamos ahora del tema del alcohol en los años 20-30, un ejemplo eximio. El cambio que se empieza a dar con la marihuana poco a poco va a salir, y en la medida en que va saliendo en la legalidad, ese negocio
va marchitando, ¿sí? El tema mismo de la coca, ¿cierto? Entonces yo sí creo que habría que ver qué actividades de estas, lo que hay que hacer es abrir puertas para que puedan ir ingresando un proceso de legalización que implica ir cerrando las puertas a las rentas que se generan allí porque están siendo ilegal. Y hay otras que no. Es decir, el tráfico de personas jamás, Sí, el tráfico de niños. Hay unas líneas rojas que sí no pueden pasar, pero hay otras donde son muchas veces factores culturales que pueden ir encontrando. Nuestra conversación nacional en las siguientes décadas es cuáles son las líneas rojas. Exacto. Las líneas rojas tienen que estar muy claras, pero además tienen que estar acordes a los cambios culturales, a los cambios de consumo, porque en últimas el mercado es un mercado que se mueve por oferta y demanda. O sea, Sí. la cocaína no es una renta ilegal porque tengamos una cantidad enorme de hectáreas, que efectivamente es un problema, pero la cocaína es un mercado que crece por la demanda. O sea, no se consume menos cocaína que hace 10, 20 o 30 años, se consume más cocaína. Y ese mercado se ha globalizado. Entonces, lo que uno tiene que entender también ahí es cómo, de nuevo, cuáles son los acuerdos sociales, políticos y culturales que a partir de patrones de consumo quedan claros de esto es lo que nos parece penalmente perseguible y esto es lo que no. Y pensando mucho en efectos y en daños. Yo recuerdo que a mí en la universidad los profesores me decían el Estado no debe prohibir aquello que no puede castigar. Porque cuando uno prohíbe algo y hay una transgresión a esa prohibición, el Estado tiene que ser una amenaza creíble y debe castigar a aquel que la transgrede. No hay nada que haga subir los precios más que una prohibición. De acuerdo. Usted prohíbe algo, inmediatamente Genera una presión cultural. genera una enorme presión y hace que satisfacer esa demanda tenga mayores riesgos. Entonces es una demanda que no puede, una oferta que no puede crecer al ritmo de la demanda y simplemente los precios se disparan. Y en últimas es La renta ilegal se dispara. ¿Dónde ponemos las prioridades? Porque hay factores ¿Qué es externos. legal y qué es ilegal? ¿Qué es yo lo creo legal y que lo en ilegal? esa- Y dónde no tratamos de poner desde el Estado una consideración moral de prohibición a un asunto que en su consumo social y cultural ya no está, digamos, reprimido. Exactamente. Que ese es el caso, pero eso implica también, digamos, unas modificaciones culturales y generacionales significativas. Ahora nosotros hablamos muy tranquilamente de marihuana y cocaína. Yo creo que entre coca y cocaína probablemente si tenemos esa discusión sobre los sintéticos tengamos algo más de restricciones, que son las mismas restricciones que hace 30 o 40 años se tenían para hablar de marihuana. Entonces yo creo que ahí hay un cambio que hay que entender y de nuevo es también entender que los recursos del Estado son limitados, donde vamos a poner nuestras Hay tu prioridades. profesor, la sabiduría de tu Claro, profesor. no castigue lo que no puede. Parece que tuvo un buen alumno en ese tema al menos. Espero honrarlo. Bueno, tema inagotable. Mil gracias Andrés. Yo creo que aquí se abrieron temas de reflexión, se dieron de pronto pistas para encontrar respuestas y estamos hablando de lo que hoy está en el corazón de la dinámica de este país. Y sobre todo, un mensaje ahí de cierre y es cómo tratamos de tener conversaciones más sosegadas que nos lleguen, digamos, a la situación de la fracasomanía. Yo creo que ahí sí es importante decir, claro, tenemos retos significativos, el próximo gobierno va a tener que atender una situación compleja de disputa de los grupos armados, pero no estamos en el peor momento de la historia. Y hay que reconocer que el Estado y la sociedad ha tenido logros importantes, ha sido exitoso combatiendo esas amenazas ilegales y lo que tiene que hacer es también transformar su visión del asunto para tener mejores resultados ante nuevos retos. Exactamente. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.